La semana pasada murió un miembro de la Suprema Corte de Justicia, creo que todos estamos enterados de eso. Ella se llamó Ruth Bader Ginsburg o Ruth Bader Ginsburg. Fue muy respetada, fue muy reconocida, y pueden imaginarse, hermanos y hermanas, ser uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. El simple hecho de poder haber llegado, de una persona estar en esa posición, realmente es digno, la persona que sea, de admiración. Y precisamente ella fue una mujer firme en sus convicciones, no que correcta necesariamente cuando medimos todo a la luz de la Biblia, pero ella tenía mucha influencia reconocida. El caso es que la semana pasada, en su funeral, no sé cuántos supieron que toda la gente fuera de la Casa Blanca, hermanos, cantaron una canción famosa en inglés, Imagine. ¿Cuántos están enterados de esto? ¿No vieron la noticia que toda la gente comenzó a cantar Imagine de John Lennon, de los Beatles, como decimos en México, Beatles? Y esa canción es interesante lo que dice, la escribió John Lennon, pero refleja tanto acerca de la necesidad del corazón del ser humano. Dice la letra, voy a leerle toda la letra, tal vez ustedes se la saben de memoria, pero en español dice: imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Sobre nosotros solo el cielo. Ahora se tradujo así, pero es heaven and sky, okay? Heaven and hell, o cielo y el infierno. El cielo nada más es la segunda parte que dice aquí. Sobre nosotros solamente este cielo. Imagina a todas las personas viviendo por hoy. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir. Y sin religión también. O sea, no religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Ahora imagínense lo que él pintó, este hombre. Dice: puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo será como uno. Imagina no posesiones, me pregunto si puedes, no necesidad de codicia o hambre, una fraternidad de hombres. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Y vuelve a decir el coro, hermano: puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo será como uno. Qué interesante, ¿no les parece, hermanos? Al escribir un ser humano ese anhelo, ese deseo. Nuestro pastor, el pastor de esta congregación, Steve Mathewson, escribió esto en su carta de la semana. Dice: dejemos la política a un lado por un momento y pensemos en el impulso religioso detrás de ese momento, porque toda esa gente estaba cantando algo muy interesante, y eso el pastor Steve dice: eso es un impulso religioso del momento que se vivió la semana pasada. Dice el pastor: la verdad es que anhelamos que el mundo se arregle y anhelamos a alguien que pueda arreglarlo. Como seres humanos creados a imagen de Dios, anhelamos que el mundo sea un lugar mejor. Esperamos la paz y la unidad y buscamos algún poder, alguna orden o norma superior para lograrlo. Eso le escribió nuestro hermano, nuestro pastor Steve Mathewson al mismo incidente de la semana pasada, cuando toda esta gente cantó Imagina. Este hombre, pero quiere
no religión, no hay cielo, eliminen el cielo, eliminen el infierno, no existe eso, nada más toda la gente viviendo en paz. Y la solución que John Lennon decía, espero que algún día te nos unas y el mundo será como uno. Nice try, ¿cierto? Podríamos decir, hermanos, absolutamente imposible. No puede haber unidad aparte de la unidad que da el Espíritu Santo de Dios. Solamente por medio de Cristo va un día, y es real. Ahora lo interesante de esto es que ese lugar existe. John Lennon, ese lugar existe, y es precisamente lo que enseña el Evangelio de Jesucristo. Hace aproximadamente 350 años hubo un filósofo francés llamado Blaise Pascal. Es muy popular, muy reconocido, nos han enseñado desde la secundaria, creo, o la preparatoria de Blaise Pascal. Él dijo esto, escucha, dice: ¿qué otra cosa proclama este anhelo y esta impotencia, sino que hubo una vez en el hombre una verdadera felicidad? Pero está haciendo una pregunta, de la que todo lo que queda ahora es el trazo y la huella vacía. Este vacío, él trata en vano, el hombre, hermanos, él trata en vano de llenarlo con todo lo que le rodea, buscando en las cosas que existen la ayuda que no encuentra en las cosas que sí existen, aunque ninguna puede ayudar, ya que este abismo infinito solo puede ser llenado con un objeto infinito e inmutable, en otras palabras, por Dios mismo. 350 años hace este filósofo francés Pascal, hermano, y de ahí viene, lo decimos con confianza, que Pascal dijo que en el ser humano, lo que acabo de leer, existe un vacío que solamente Dios puede llenar ese vacío. Y nosotros decimos amén, porque esa es la verdad. Continúa el pastor Steve Mattison, hermano. Dijo: lo que John Lennon imaginó en su canción es un mundo donde la gente vive en paz, en una hermandad sin nada por la que matar o morir. Sin embargo, lamentablemente, lo que Lennon imagina es un mundo sin religión. Es decir, no cristianismo. Quiten el cristianismo. Un mundo sin cielo ni infierno. Imagínense que no hay castigo para la humanidad. Imagínense que no viene condenación eterna y el ser humano, como lo podrido de su corazón, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y decirle: puedes hacer lo que quieras y no hay castigo, no hay infierno para ti. Imagínense un ser humano, si miren, sabiendo que existe el infierno, ¿cierto? Miren lo que se atreve a hacer el ser humano por lo perverso y pecaminoso de su corazón. Dice el pastor John Lennon: ve la religión y la creencia en el cielo y en el infierno como un obstáculo para la paz y la unidad y la armonía. En la religión es un obstáculo. Y sabemos que precisamente el mensaje del Evangelio, que la gente lo toma como religión, sabemos que no es religión. Sin embargo, en el mensaje del Evangelio está la verdad que desesperadamente necesitamos. En realidad uno no puede culpar a John Lennon con esa actitud hacia la religión, no puede uno culpar a John Lennon porque mucha gente que profesa ser cristianos viven una vida lejos de lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Pero pues dicen: soy cristiano, y agarran una Biblia y usan el nombre de Dios y van a la iglesia. Entonces, sin embargo, su vida no es digna de un hijo de Dios. Es difícil decir esto, lo que estoy diciendo, pero es la realidad que vivimos el día de hoy. Hay muchos falsos cristianos, muchos hipócritas que están dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Esa es la realidad.
No vamos a hacer a un lado lo que es real. De manera que hay mucha gente igual que John Lennon que detestan todo lo de la religión. Ahora, sabemos que espiritualmente hablando, detrás de todo ese odio del ser humano hacia la religión, específica o especialmente hacia el cristianismo, porque ustedes se han dado cuenta que no se trata nada más de estar en contra de la religión, sino del cristianismo, es lo que no se soporta. ¿Quién piensan ustedes, a la luz de la Biblia, que está detrás de todo ese odio? Es un espíritu que se llama el diablo o Satanás. Ese Satanás, el diablo, hermano, que está desde Génesis capítulo 13, el primer incidente, ustedes recuerdan cómo tentó al ser humano, al hombre. Detrás de todo ese odio está el espíritu maligno, evil, que se llama el diablo y Satanás. Ahora, el diablo transmite su odio no hacia ninguna religión del mundo. En específico es simplemente el cristianismo. Satanás odia, detesta el cristianismo, odia a los cristianos. ¿Y cómo transmite ese odio? Por medio de instrumentos del sistema. Gente que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, obviamente usa el diablo a esos agentes. No hay Dios, no hay temor de Dios, y atacan hacia el cristianismo, hacia los cristianos. Sin embargo, los hijos de Dios podemos encontrar un punto en común con la gente y predicar las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? ¿Recuerdan? Buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Todo eso que John Lennon anhelaba junto con millones de seres humanos el día de hoy, mientras él escribía la canción Imagina, es todo lo que el ser humano de alguna manera también anhela el día de hoy. Y todo esto y mucho más es la promesa y esperanza del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que promete Dios por medio de su palabra. Ahora, el día de hoy, todo cristiano sabe que es verdad porque ha experimentado verdadera paz en su corazón, verdadero gozo, verdadera tranquilidad. A los hijos de Dios no nos aterran las cosas que suceden en el mundo. No nos apanicamos, hermanos, porque nuestra fe está en el Dios vivo y verdadero, que es el Señor Jesucristo. El temor, el miedo de pánico de meterse debajo de la alfombra o del sótano, hermano, no viene de Dios. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso dice la Escritura. De manera que todos los hijos de Dios hemos experimentado paz, gozo, tranquilidad en nuestras vidas. Y por eso sabemos que esa promesa de ese mundo donde no va a haber más odio, no va a haber ambición, no va a haber crimen, no va a haber muerte, no va a haber nada de las cosas que vemos el día de hoy. Ese mundo es real. Ese momento viene aquí a la humanidad, y es con la segunda venida del Hijo de Dios a este planeta Tierra que está por suceder. Pero ese anhelo de John Lennon es el anhelo del corazón del ser humano, y gracias a Dios que tenemos el Evangelio, hermanos. Ahora, lo que la Biblia dice es verdad absoluta. Todo el que lo cree y pone su confianza experimenta esa paz, experimenta el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y autocontrol, self-control o dominio propio.
Todo eso lo promete Dios y lo cumple en los seres humanos que creen y que ponen su confianza. Y una vez más, tal vez voy a parecer como un loro al repetir tanto, pero recuerden, creer no es lo mismo que tener fe y confianza. Creer es aceptar, sí, eso dice la Biblia, que todo el que cree en Cristo Jesús es regenerado y puede experimentar. Eso es nada más aceptar con la cabeza intelectualmente de que tú crees que algo es verdad. Pero el Evangelio, lo que Dios pide es, ahora pon tu fe en eso que dices que crees. ¿Recuerdan la ilustración que doy? Creer, si me siento ahí, ¿me aguanta? Eso es creer. Cuando yo me siento, eso es tener fe. Desafortunadamente, en el mundo cristiano evangélico, la mayoría de la gente cree, no tiene fe. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no ha puesto su fe en eso. Cree que Jesucristo transforma y cree que Jesucristo da nueva vida. Pero ¿por qué hay tanto cristiano que tú le ves la cara tan amargada y tan miserable y tan mediocre? ¿Cierto? Que no experimentan nada de lo que la Biblia enseña acerca del Evangelio. ¿Por qué? Porque sí creen. El mismo diablo cree y los demonios creen. Y eso no sirve para nada. De manera que la salvación no es solo por creer en Jesucristo. Gente va al infierno y no experimenta nueva vida creyendo en Jesucristo. Es poner tu fe, vas a rendir tu vida en las manos de Dios. Y en estos momentos que vivimos acerca de la pandemia es exactamente lo mismo. Ustedes pusieron su fe, si lo que es Dios, vinieron a este edificio, ¿cierto? Bien pudieran estar en su casa. Fe con obras, la fe siempre acompaña, la fe verdadera siempre produce obras. Y alguien dijo oración y acción. Fe y obras. ¿Cuál es nuestra fe? De que nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso es que decimos distanciamiento social, ¿cierto? Los 6 pies o 3 sillas, cubrebocas, lávense, échense satanizador, no, sanitizador, ok, hand sanitizer, desinfectante de manos. Y nuestra fe está en el Señor. Hacemos lo que humanamente nos toca y seguimos adelante. De manera que, hermanos, en el Evangelio de Cristo Jesús está la promesa de ese mundo mejor que el corazón del ser humano anhela. Es una garantía de que viene el día en que habrá verdadera paz, verdadera libertad, verdadero gozo, verdadera alegría, verdadera justicia, verdadera armonía. No es un I wish o I hope de ojalá y fuera eso un día. No. Es garantía, eso va a suceder y todos nosotros, mis hermanos y hermanas que hemos rendido, no que crean que Jesucristo nada más, acuérdate, no que perteneces a una religión, no que tratas de portarte bien y obedecer los mandamientos de Dios, eso no salva a nadie. Es rendir tu vida entera, rendir tu corazón a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y si puedes experimentar todo eso. Ninguna religión logrará esto que estamos hablando. Solo Jesucristo, el Hijo del Dios vivo y verdadero. La única esperanza de gloria, de acuerdo a la Biblia, es Jesucristo. De manera que nosotros cuando nos imaginamos ese mundo, hermanos, nos imaginamos algo en lo cual un día vamos a estar. Ahí vamos a estar nosotros. Y eso, hermano, nos debe decir, gracias Señor, gracias Padre, porque ese momento lo vamos a experimentar. Es una garantía 100%, no es una posibilidad, no es una fantasía, no es una probabilidad, es una garantía. Vamos a estar nosotros unidos, juntos, viviendo ese momento en la presencia del Hijo de Dios. La paz que va a estar en nuestro corazón a la presencia de Dios va a ser incomprensible. Si aquí en la tierra la Biblia le llama, hermanos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en realidad Dios da una paz que uno dice, ¿y por qué no siento tanto? ¿Por qué no tengo miedo?
es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ahora imagínense la perfecta paz, estar cara a cara con el Hijo de Dios, y vamos a estar un día. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios? Porque esa es una pregunta sumamente importante. Bueno, ¿saben cuál es la respuesta? Confiabilidad en el Nuevo Testamento. Confiabilidad en el Nuevo Testamento. Voy a leer algo del prefacio de este libro, hermano, que se llama Is the New Testament Reliable? ¿Es el Nuevo Testamento confiable? Y el día de hoy, cuarto domingo del mes, lo dedicamos a la defensa de la fe, que se llama apologética, y que hemos estado hablando por los últimos meses, la confiabilidad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es históricamente confiable, digno de confianza. Pero antes de continuar, quiero hablar o recordar más bien la apologética. Apologética, hermanos, es defender la fe. Apologética cristiana es presentar evidencia de la validez del evangelio, del cristianismo. Esa es la apologética cristiana, cuando las personas o el cristiano debe estar preparado para presentar evidencia de que el cristianismo es válido, es real. El objetivo, sin embargo, el objetivo final de la apologética no es ganar el argumento. El objetivo final, cuando estás hablando con un evolucionista o un ateo o una persona que tiene otra religión y que no es cristiano, no es ganar el argumento dándole respuestas y evidencia y pensar críticamente y evidencia científica de que la otra persona está equivocada y que el cristianismo es verdad. El objetivo final de la defensa del cristianismo es la salvación de la gente, la salvación de la persona que no acepta a Cristo Jesús. De manera que para el cristiano la apologética le ayuda a presentar el evangelio con más confianza porque tiene argumentos de la validez del cristianismo. Para el incrédulo, es decir, para el no cristiano, la apologética le ayuda a quitar todo argumento falso de su mente para que sea guiado al arrepentimiento y ponga su fe en Jesucristo. Cuando una persona dice yo no puedo creer que hay infierno porque yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña de que Dios va a mandar a la gente al infierno y dice que es amor. ¿Y cómo puede un Dios de amor? ¿Qué vas a responder? Bueno, la apologética. Un cristiano preparado a defender su fe va a darle argumentos pensando críticamente a que va a llegar a la conclusión esa persona. Tiene que haber un infierno. De manera que decir, bueno, yo pensaba que si Dios envía a la gente que no es real, acuérdense que Dios no envía a nadie al infierno, la gente escoge ir ahí. Pero si va la gente al infierno, la persona que no es cristiana empieza a razonar y decir, bueno, creo que el infierno es algo necesario. Creo que el infierno muestra que Dios es real y muestra la justicia perfecta de Dios. Si no hubiera infierno, ¿qué clase de Dios sería si no existiera el infierno y que permitiera que hubiera tantísimo evil, maldad, y que el ser humano se saliera con la suya y después al final del día se muere y se acaba todo? ¿Cierto? Como decía hace rato. Ok, si no hay infierno, ¿te motiva eso a portarte bien? ¿O te motiva a darle rienda a la carne? Porque al final del día, pues no hay infierno. Entonces, si el cristiano presenta un argumento sólido, el no cristiano se elimina un obstáculo, un bloque que existe entre él y la cruz de Cristo Jesús. Entonces, ¿pero qué si hay dos bloques más? Pues más apologética, más defensa de la fe. El punto es que esa persona vaya eliminando los obstáculos hasta que quede él delante de la cruz, Cristo Jesús. Y esperamos en el Señor que esa persona, después de que ya se han eliminado todos los bloques, los obstáculos, y el Espíritu Santo le da convicción a su corazón, que esa persona se arrepienta y que ponga su fe en Cristo Jesús. Entonces, eso es el estudio de la apologética. En el prefacio tengo este libro que se llama Is the New Testament Reliable? Es
¿es confiable el Nuevo Testamento? Bueno, en el prefacio, hermanos, la persona que le dieron a hacer el prefacio, dice de la siguiente manera, dice, los escritores del Nuevo Testamento afirman que en un momento y lugar, dice, podemos saber dónde y cuándo, Dios se hizo hombre. Los escritores del Nuevo Testamento aseguran que en un momento de la historia y en un lugar del planeta Tierra, Dios se hizo hombre. Nació, creció, enseñó con gran autoridad, fue crucificado y resucitó de entre los muertos y prometió que traería el día del juicio. Todos los escritores del Nuevo Testamento aseguran eso. El Dios del universo, acuérdense, el único Dios vivo y verdadero que existe en el universo, se hizo un ser humano como nosotros. Esto sucedió hace más o menos 2000 años. Sigue diciendo, el hermano se llama Peter Jensen, que escribió el prefacio de este libro, dice que estos hechos ocurrieron es un asunto de dominio público, es el registro público. Está ahí, está escrito. Todo el que quiera simplemente lo tiene que leer. Dice, fueron sujetos, estos escritos, fueron sujetos a testigos oculares o testigos presenciales. Anduvieron con Cristo Jesús. A estas personas que caminaron con Jesucristo, los entrevistaron. Dice, al igual que otros eventos históricos, la singularidad de esta pretensión de verdad radica en el hecho de que puede ser sometida a las leyes de la prueba. El Nuevo Testamento puede ser sometida a las leyes de la prueba, dice, es decir, puede ser verificada o falsificada. Dice, hay pruebas para que podamos tomar una decisión. Existe prueba suficiente para que cada ser humano tome una decisión. Y recuerden, la triste o la desafortunado de la realidad es que cuando una persona dice, déjame pensarlo, ya hizo una decisión, ¿cierto? Dudar, hermanos, no es confianza total. Ahora, es mala la duda, no necesariamente, puede haber una duda válida, ¿cierto? Pero después de que está el registro histórico, la convicción del Espíritu Santo de Dios, y la persona dice, no creo, entonces eso es decisión del ser humano. Dios le dio a cada ser humano, a cada individuo, libre voluntad. Tú decides. Y por eso hace un momento decía, Dios no envía a nadie al infierno. La gente incrédula de eso acusa al cristianismo, ¿cierto? Y no sé cómo respondes tú cuando dice, pero ¿por qué Dios va a matar? Ahí mismo tienes que clarificar para quitar ese obstáculo. No, Dios no manda a nadie al infierno. Dios no desea que nadie vaya al infierno. Dios ya hizo todo lo posible para que nadie vaya al infierno. Pero Dios le dio a cada ser humano libre voluntad. Mente, emociones y voluntad. Pensamos, sentimos y actuamos. Dios nos dio eso que se llama cerebro, mente, hermano, procesar información, ver lo que la Biblia lo dice. Mira lo que este hombre llamado Jesucristo vino hace, cómo nació, mira qué manera tan milagrosa, mira todo lo que hizo. Este hombre no pudo haber sido un simple ser humano como nosotros. ¿Cómo resucitar muertos? Como digo, ¿han visto resucitar muertos últimamente a alguien? ¿Han visto a una persona que uno ya tenía 4 días de muerto y le dijo su nombre y le dijo levántate y resucitó? ¿Han visto estas cosas? No. ¿Quién es capaz de hablarle a una tormenta y que la tormenta le obedezca inmediatamente? ¿Quién es capaz de multiplicar la materia? 3 panes, 3 peces, 5 panecitos, comer más o menos 12,000 personas y sobrar comida. ¿Quién hace eso? Está registrado en el Nuevo Testamento. Y por eso, vean este libro, hermano. Ahora hay muchísimos libros con esa misma pregunta. Es el Nuevo Testamento porque ahí habla la vida de Jesucristo. Y el cristianismo
depende de la Biblia, la información, no solamente la Biblia, pero el registro acerca de Cristo Jesús. Por eso somos cristianos, por eso es el cristianismo. De manera que el hermano, el hermano que termina el prefacio, dice: no hay pregunta más importante que ¿es confiable el Nuevo Testamento? Y la respuesta absolutamente es sí, es confiable. Lo hemos estado viendo. Segunda de Pedro, si ustedes quieren anotarle y después buscar, hermanos, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16, el apóstol Pedro, al escribir su carta, está diciendo: esto que escribimos no es fábula humana, esto no es fábula de ingenio nada más humano, sino que lo vimos, presenciamos la gloria del Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesucristo se transformó, hermanos? Se transfiguró. ¿Cómo lo vieron, hermanos? Vieron su gloria. No solamente las obras, los milagros que hizo Jesucristo, sino se transfiguró. Ese lugar existe. Puedes visitarlo. Espérate que se calme un poquito la pandemia. Pero existe el monte de la transfiguración. Existe Belén, donde nació Jesucristo. Existe todo de esto donde anduvo predicando Jesucristo el día de hoy. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Recuerda cómo el apóstol Juan, hermano, dice: lo que hemos visto con nuestros ojos y tocamos con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y dice: porque la vida se nos manifestó, fue manifestada, dice el apóstol Juan. La vida se manifestó y la tocamos. ¿No les parece interesante, hermanos? Tocaron la vida eterna seres humanos en este planeta Tierra hace 2000 años. Y uno de ellos es un hombre llamado Juan, que tocó y comió junto con la vida eterna. Y por eso dice: lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y la tocamos. ¿Quién es, hermano? Jesucristo. Pero un hombre estuvo caminando con él, entonces él escribió el Evangelio de San Juan, y de ahí primera, segunda y tercera carta de San Juan. Ese hombre anduvo con Jesucristo y vio todos los milagros de Cristo Jesús. Y Lucas, un historiador, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, claramente habla de cómo investigó. Y estoy leyendo este libro y es interesante, hermano, cuánta buena información da para afirmar nuestra fe con respecto a los escritores de la Biblia. De manera que entonces lo último que quiero que sigamos en los minutos que nos quedan, Juan capítulo 14, versículo 25 y 26. Le voy a dar lectura, hermanos, si abren su Biblia, Nuevo Testamento, en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, y voy a leer versículos 25 y 26.